Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Recuerda nuestros contactos, puedes escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. También tenemos una página web www.radio.puertodelibros.com.be y puedes escuchar todos nuestros programas en YouTube buscándonos como Librería Radiofónica. Ahora vamos a comenzar nuestro programa, pero primero escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos en la ciudad de Caracas. Como ustedes saben, venimos desarrollando una serie de programas aquí en esta capital venezolana y me encuentro posiblemente en el sitio más agradable para un lector de todo el país. Lo digo con esta envidia positiva, con esa envidia que te lleva a querer ser así. Este es un espacio que nos motiva a nosotros, quienes amamos los libros y decimos, yo quisiera que mi biblioteca fuera como el Buscón, esta hermosa librería que se encuentra en el trasnocho cultural, en el Paseo Las Mercedes, aquí en la ciudad de Caracas. Es un espacio que debe tener alrededor de unos 5.000 o 6.000 libros o más, bien ordenados, donde a pesar de que regularmente nos hacemos la idea de que una librería que vende libros de segunda mano, o como nosotros nos gusta llamar, libros de segundo dueño, esto, a pesar de eso, no se siente el olor a libro viejo como nos pasa en las librerías de libros usados. Por el contrario, pareciese que cada uno de los libros estuviese remozado, estuviese recién salido de la imprenta, a pesar de tener 50 o 60 años editado muchos de los libros que se encuentran aquí. Tengo frente a mí a la señora Catina Enríquez González. Ella es la fundadora de esta librería y algunas veces hemos tenido la oportunidad de decir que es la decana de los libreros de Venezuela. Ella tiene en el oficio de librero casi 30 años, de los cuales 16 ha estado aquí en esta librería que hace unos días, el 8 de noviembre, cumplió 16 años de haberse fundado. Y nosotros creemos que es una oportunidad maravillosa compartir con ella. Catina, dale un saludo a nuestra audiencia de Maracaibo, de la 88.1 Radio Fe y Alegría. Bueno, Luis, es un placer para mí poder compartir con tus oyentes y en este programa que por otra parte me parece que es, que tiene un valor enorme y que de verdad quiero decirte que de mi parte todo el reconocimiento de que puedas brindar esa luz de esa voz literaria que aportas diariamente a tus oyentes. Así que nada, me place muchísimo tenerte aquí con esas bellísimas palabras de introducción para la librería y que son muy estimulantes y que la verdad te inspiran a seguir en este proyecto. Catina es una profesional del libro. Ustedes se sabrán, con solamente googlearla un momentico se van a dar cuenta de que ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Javeriana de Colombia. Exacto. ¿Qué te hace llegar a estudiar letras en la Universidad Javeriana? No sé tu recorrido de tus primeros años de vida, me gustaría saberlo. ¿Y por qué no estudiar letras en Venezuela? Sí. Bueno, fíjate, en realidad fueron unas razones absolutamente personales. Me casé muy joven, me casé a los 18 años
Y a los 18 años tomé el destino de ir con mi compañero a Bogotá, ambos a estudiar filosofía y letra. No sabíamos si sería la Javeriana, pero bueno, fue el sitio que finalmente escogimos. Y bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de ser javeriana. Eso realmente ha sido una marca que me ha dejado, porque la formación magnífica, bueno, son jesuitas y por supuesto fueron de un rigor que para mí hasta el día de hoy es bueno, como te digo, un sello, ¿no?, de formación. Entonces, bueno, esa fue una razón personal. Allí nació mi único hijo. Y la verdad es que me siento privilegiada de haber podido conocer un poco esa cultura, bueno, colombiana, ese pueblo enorme que es Colombia, y tener todos los referentes literarios, culturales. Allí, por cierto, comienza mi aventura con Ramos Sucre. Me preguntabas antes sobre Ramos Sucre y ahí comenzó bueno, yo diría mi idilio, porque yo lo conocí muy joven, lo leí muy joven y fue mi tesis de grado. Entonces fue mi tesis de grado, un trabajo sobre Ramos Sucre en la Universidad Javeriana, lo cual era muy curioso porque allá lo conocía muy poco, de plano lo conocían poco aquí en Venezuela. En ese tiempo, con el tiempo ha habido un trabajo mayor, pero en esos momentos, estamos hablando de 1976, y tuve un tutor maravilloso que fue el poeta colombiano Giovanni Quesep. Él fue mi tutor y para él fue una grandísima sorpresa también, y para mis compañeros conocer a través de esa venezolana compañera que tenían allí en clase, hablarles sobre un personaje como Ramos Sucre. Entonces, bueno, ya luego te iré contando cómo terminó, bueno, cómo fue evolucionando también ese vínculo con Ramos Sucre. Bueno, me gustaría retroceder quizá un poco más. Es decir, ¿qué te hace estudiar letras? Decidir eso. Ya sabemos que viajas a Colombia con tu esposo a estudiar letras, es decir, ya tu vida había dado ese vuelco desde niña quizá hacia los libros y el amor a la lectura. ¿Qué te marca y qué te hace llegar a los 18 años e ir a Colombia a estudiar letras? Bueno, definitivamente yo creo que eso, la infancia te marca mucho en el ambiente en el que tú creces. Mi padre fue Rigoberto Enríquez Vera, escritor, periodista. Hizo mucho trabajo de historiador también, y luego fue diplomático. Y claro, yo crecí en una casa absolutamente rodeada de libros. Mis recuerdos de infancia son, por ejemplo, en la biblioteca de papá, donde él sacaba libros de la biblioteca, me los ponía en la mano, yo niña, para que se los leyera en voz alta. Y cuando los recuerdos son de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo, le encantaba Andrés Eloy Blanco, y eran lecturas de poesía venezolana, y me ponía muy pequeña, yo aprendiendo apenas a leerle a él en voz alta. Luego también tengo recuerdos de que jugaba a ser librera desde niña. Yo tomaba los libros de papá, los ponía en un estante y llamaba a la gente, a los amiguitos, jugaba a que yo era librera. Me acuerdo que sacaba los billetitos, eran las hojas de los árboles, y entonces la gente llegaba, me compraba libros, pagaba con hojas de árboles, y ya era librera de niña. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que la casa es la gran escuela. Estamos con Catina Enríquez González, aquí en su hermosa librería, en ¿cómo lo puedo decir? Es una especie de harén para un lector. Aquí hay un montón de sensaciones visuales y de tacto, porque todo provoca ser tocado, todo provoca ser manoseado, todo provoca tenerlo alrededor, abrazar los estantes. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de @MaracaiboNetflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a $5. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas.
Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram @MCBO Netflix para obtener más información. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este espacio que nosotros tenemos para que usted aborde este tipo de embarcaciones tan maravillosas que son los libros. Los libros son pequeños barcos en los cuales usted instala todo su equipaje, todo lo que ha traído en su vida y zarpa por el mar del conocimiento, por estos océanos gigantescos llenos de aventuras y siempre a resguardo de las páginas de un libro. Tenemos a una navegante, pero además a una mujer que ha estado en los astilleros más grandes de los libros, porque de la Universidad Javeriana, de allí, de graduarse de Filosofía y Letras, en la Universidad de Humanidades más importante que tiene la República de Colombia, nuestros vecinos, tuvo unas pasantías exquisitas en las mejores editoriales de España durante los años 80, ¿no? En ese boom de modernización editorial en el cual ya pasado el boom editorial latinoamericano, se consolidan las grandes editoriales españolas y empiezan a nacer las editoriales globalizadas, y todo esto tiene como origen, bueno, la editorial española. Cuéntanos, Katina, ese mundo editorial de España de los 80, lo que hiciste y lo que hiciste en beneficio de la literatura latinoamericana. Okay. Bueno, fíjate que ese paso a España vino, hay una, digamos, un paréntesis allí que me gustaría relatarte, y es que cuando llego de Colombia a Venezuela, yo entro a trabajar en el Banco del Libro. Yo creo que es importante hablarte de ese episodio, porque fue un episodio de formación impresionante para mí. El Banco del Libro. Ahí nace el proyecto ECARE, por ejemplo. Exacto, ECARE. Además estaba justamente en el momento de nacimiento, pero ya consolidándose con una producción hermosísima. Y yo estaba, mi oficina quedaba al lado de ECARE, y el Banco del Libro, como sabes, está especializado en literatura infantil y juvenil. Y en ese momento, como tantas instituciones en Venezuela que tuvieron tanta y relevante importancia, no solamente para Latinoamérica, sino para España, el Banco del Libro fue una institución muy reconocida. Ahí hacíamos evaluación de todas las ediciones infantiles que llegaban tanto de América como de Europa, de habla hispana, de España, y hacíamos evaluación, se hacían unos listados. Con esos listados las bibliotecas nacionales, no solamente de Venezuela, sino de Iberoamérica, adquirían los libros a partir de esos listados. Imagínate lo importante de esa labor. Adquirían sus libros a partir de esos listados que, tras una muy importante evaluación, se hacían en el Banco del Libro. Entonces, bueno, yo fui parte de ese equipo, tengo la fortuna, de hecho, además quedé muy susceptible al tema infantil juvenil gracias al Banco del Libro. Y yo me voy a España con una bolsa de trabajo que me da el Banco del Libro a través de la UNESCO. Yo me voy con esa bolsa de trabajo para hacer una investigación sobre literatura infantil y juvenil en Madrid. Y también tenía un pequeño trabajo que me había dado la Biblioteca Nacional, Virginia Betancourt, para hacer un informe mensual de las novedades editoriales que llegaban a la Casa del Libro de Madrid, para yo informar a la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, fueron dos trabajos eran complejos, pero bueno, me sirvieron muchísimo, sobre todo para llegar a Madrid con un objetivo, también con apoyos que venían dándose a partir de ese trabajo, ¿no?
Estando ya en Madrid y haciendo este trabajo, que era un trabajo más bien independiente, empiezo a optar por trabajo editorial, empiezo a meter papeles. Y resulta que esto es interesante saberlo. Yo había hecho estudios de fotografía aquí en la Escuela de Diseño, y fíjate tú que lo que me dio entrada a una editorial, Anaya, en España, luego te muestro los libros, que tengo algunos por allí, lo que me dio entrada a esa editorial, imagínate, fue haber anexado un diploma de estudios fotográficos. Yo tenía mi diploma de estudios literarios, de letras, que era lo que yo puse de primerito para trabajar en una editorial, pero al final dije, oye, mira, tengo estudios de fotografía de la Neumann, y lo metí al fondo. Pues resulta que me llamaron, esto siempre lo doy como mensaje, de que uno piensa que ciertas cosas que hace paralelas, bueno, es algo personal. No, resulta que esto fue lo que me dio esa combinación, fue la que me dio entrada como editora gráfica. Así es como ellos me contratan en la editorial Anaya. Me contrata para un proyecto quinto centenario, Biblioteca de Anaya quinto centenario, que era el aporte de la editorial Anaya para la celebración del quinto centenario, 1992. Entonces, bueno, tuve la fortuna de entrar en ese proyecto. Eran 100 libros sobre América Latina, son esos negritos que están allí. Y bueno, entré inicialmente como editora gráfica buscando el material en bancos de imágenes, pero una vez terminada esa fase entré ya a la parte literaria. Confeccionaste, entonces fuiste parte de la confección de una colección de 100 libros. Exacto. Sobre la relación iberoamericana, sí. España-América. Exacto, es una especie como, ya te lo mostraré, allá hay libros, un libro para cada país de América. Entra España también, allí también hay antropología, hay naturaleza, es una colección bellísima sobre Iberoamérica, y como te digo, era el gran aporte de esta editorial para esa gran celebración. Paralelamente a eso, yo tenía guardadito el proyecto de Ramos Sucre. Dije, ¿cómo dejar de intentar, estando en España, que Ramos Sucre se edite aquí? Entonces, bueno, tuve la gran fortuna también de conocer a Jacobo Stuart, el conde de Ciruela. En ese momento él tenía el esplendor de la editorial Ciruela en su mayor apogeo. Y nada, lo conocí, tuve la osadía de darle un libro, le di la edición de la Biblioteca Ayacucho de Ramos Sucre, y la osadía de decirle, mira, queremos editar esto en Ciruela. Era una absoluta osadía que a los 24 años se perdonan, pero claro, también yo estaba consciente del valor literario de Ramos Sucre, y sabía que, bueno, que la dimensión, sobre todo pensando en él como editor, que es Jacobo Ciruela, que ahora tiene Atalanta, que es otra editorial espectacular, yo sentía que Ciruela podía acoger perfectamente a un autor como Ramos Sucre, por todos los vínculos que, bueno, esa cosa del raro, esa cosa de tantas culturas que están inmersas dentro del texto de Ramos Sucre, el tema medieval, que yo sabía que Jacobo era muy susceptible a él. Entonces dije, bueno, voy a hacer el intento, y ¿cuál es la sorpresa? Que a la semana me llamaron para que preparara un dossier para la revista El Paseante, que era una revista del grupo Ciruela, o bueno, del grupo, realmente eso siempre fue un proyecto más independiente, la llevaba Jacobo Stuart. Esa revista, comienzo a hacer allí un dossier, preparo con un apoyo. Yo a todas estas recuerdas que me fui a los 18 años de Venezuela, por tanto, mis nexos tú sabes, de buscar material, la familia Ramos Sucre, nada de esto existía. Yo estaba por allá sola haciendo estas locuras, ¿no? Y entonces, pero me dio pie a eso, bueno, si esto es un dossier para Ramos Sucre, déjame buscar a la familia, les escribí, me dieron autorización de fotografía, de texto, conseguí textos de Eugenio Montejo, en ese momento estaba de agregado cultural en Portugal. Yo no le conocía ni a José Balsa, pero les pedí apoyos y todos me fueron ayudando a enviarme material. Y la sorpresa es que sale el número del Paseante con un bellísimo dossier sobre Ramos Sucre, y la maravilla fue que a la semana el editor Jacobo me llama y me dice, Katina, los críticos están impresionados por este escritor, por favor,
vamos a reunirnos para preparar una edición. Entonces, en El Ojo Sin Párpado, en la colección del Ojo Sin Párpado, salió la edición de Ramos Sucre con el nombre de Las Formas del Fuego. Y bueno, eso fue una hermosura. Yo en ese momento te confieso que pensé que lo estaba haciendo como una, ¿sabes? Yo sabía que era el editor, el autor, pero luego descubrir cómo se recibió esa noticia aquí en Venezuela, cómo empecé a recibir notitas de Montejo, de Balsa, de escritores que toda la vida habían sido, bueno, imagínate, admiración absoluta, y ellos dándome un agradecimiento. Entonces, bueno, para mí eso fue, y siento que, bueno, que fue realmente una labor de justicia poética para Ramos Sucre. Ya luego trabajé en la edición en México, en el Fondo de Cultura Económica, y bueno, otras cositas para él. Esta pasantía europea culmina cerca de 1993, cuando te corresponde encargarte de un proyecto muy importante, que es fundar la librería Monte Ávila de Monte Ávila Editores, nuestra gran editorial. Exacto, sí, fíjate, de Madrid hubo un salto de 3 años. En 1990 yo me voy a México. En Venezuela estaba Rafael Arraiz Luca, era el presidente de Monte Ávila Editores, y él entra en ese momento, desde que entra a Monte Ávila, con un objetivo muy claro de internacionalizar el fondo. Entonces él me pide que me vaya a México. Yo trabajo 3 años en México haciendo trabajo de distribución, de promoción, en un fondo que fue muy bien recibido en México, a pesar de que había tenido un bajón durante muchos años, pero había un repunte, y esa época fue la que me tocó a mí, y trabajé esos 3 años para Monte Ávila. Digamos que ahí fue donde comenzó el vínculo con Monte Ávila. Estando ya luego de 3 años en México, Rafael Arraiz Luca me manda a llamar y me dice: Katina, hay un espacio que está asignado para Monte Ávila en el Teresa Carreño. Queremos que montes una librería allí. Bueno, yo lo primero, antes de aceptarlo, lo pensé, yo dije, Dios mío, eso es como montar una librería en una catedral, porque además estábamos hablando en los años 90 que el Teresa Carreño estaba en su mayor euforia. Tenía 10 años de haberse inaugurado el teatro. Sí, o sea, no sabes todo lo que pasaba allí, eso era la vida absoluta, la vida cultural estaba centrada allí. Entonces yo decía, Dios mío, porque era además hacerla, no es que tú llegaras y te dijeras, mira, este es el espacio para una librería. No, había que construirla, había que diseñar el espacio. A mí lo que me mostraron fue un espacio vacío con un soto que colgaba, y me dijeron, mira, aquí va a ser la librería. O sea, había que montar paredes, crear, diseñar. Me asignaron a un gran arquitecto para trabajar con él, que fue el Domingo Álvarez, que bueno, era lo máximo que se podía escoger para ese proyecto, y quedó hermosísima, ¿no? Y bueno, allí estuve 10 años también, fue una época maravillosa. Caracas era una ciudad viva, una ciudad con toda la vida cultural que puedas imaginar. Entonces, de verdad que fue, bueno, y de ahí viene ese germen de librera. O sea, realmente ahí nace, aparte de los primeros jugueteos de niña, ahí es donde realmente entro a trabajar en el oficio, y un oficio que me ha marcado hasta el día de hoy, y bueno, ya van para 30 años, ¿no? Estamos conversando con Katina Enríquez González. Nos acaba de narrar un capítulo maravilloso de la historia cultural venezolana. Yo mismo, que he estado algunas veces en el Teresa Carreño, y ustedes, que los invito a que visiten esa librería, que sigue estando la estructura allí. Ahora es parte de la red de librerías del sur, anteriormente fue parte de la red Guaymare, que era una red de librerías públicas, también de finales de los 90. Ella es una librería pero hermosísima, con unas terrazas, como dos niveles. Es un lugar bellísimo, claro, no tan bello como el Buscón, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Son brevísimos 2 minutos para identificar la emisora, y regresamos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Pon a saltar tu fiesta con los amigos de Inversiones Artesano, que tienen un trampolín para que se diviertan niños y niñas de todas las edades. Llámalos al 0414-650-6484. Este fin de semana invita a tus sobrinos y vecinos a saltar. El entretenimiento perfecto para una fiesta de cumpleaños, bautizo, actividades escolares o simplemente un maravilloso fin de semana.
fuerte, divertido y seguro. Hasta la tía más gordita puede saltar con él. Reserva ya tu fecha al 0414-650-6484 y ponga a saltar tu fiesta con Inversiones Artesano. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ustedes saben que pueden contactarnos al 0424-672-3597, dejarnos sus mensajes, escribirnos en nuestras redes sociales, @librería radio. Allí pueden dejar sus opiniones de todo lo que han escuchado y enviarnos mensajes acerca de cómo funciona o cómo quieren que funcione nuestro programa. Estamos con la decana de los libreros en Venezuela, con una mujer que se ha dedicado en cuerpo y alma a convertir al libro en una manera de encuentro cultural. No solamente es una vendedora de libros, como algunas veces nos ha tocado ser a nosotros, sino que para ella el libro es un patrimonio cultural, y por eso el Buscón, este espacio hermoso en el que nos encontramos, que tiene un tratamiento de iluminación delicioso, que tiene una selección de colores exacta para que los libros destaquen, y que además tiene una selección de libros de primer orden, porque se dedica a buscar libros raros, a buscar primeras ediciones de libros y después libros de autor, libros de arte y sobre todo bibliografía venezolana, un espacio donde tú puedes decir, tengo que preguntar primero que todo en el Buscón, si no lo tiene el Buscón, quizá no lo tenga nadie. Y esto imagino que es la punta del iceberg, porque en estos momentos debe de ser un depósito del Buscón muy gigante, muy grande. Vamos, antes de llegar al Buscón, o intentando llegar al nacimiento del Buscón hace 16 años, a que nos cuentes la manera en la que está el quiebre, después de trabajar durante más de 10 años con Monte Ávila Editores, tu participación en la creación del proyecto Cuaymare, y por qué nace el Buscón en el medio de la crisis institucional venezolana de la primera década de este siglo, ¿no? En el momento en el que se empieza a secuestrar las instituciones culturales del país, cuando el CONAC empieza a ser defenestrado hasta el punto de su desaparición. En el 2005 crean el Ministerio de la Cultura, pero antes aniquilan un trabajo de 40 años que era el Consejo de las Artes, el CONAC. Entonces, quisiera, tú que lo viviste, que nos los des como un testimonio documental que nos quede aquí, y que nos digas qué es esto, qué es el Buscón como propuesta ya personal, pero también como propuesta, como regalo para el país. Bueno, sí, efectivamente estuve, te decía, en Monte Ávila Librería como tal, que era la vitrina, que fue un proyecto hermosísimo. Podría ser un paralelo decirte las librerías del Fondo de Cultura Económica que están en toda América. Era la editorial del Estado, equivalente al Fondo de Cultura, por tanto tener una biblioteca que fuera la vitrina del catálogo del fondo era un proyecto maravilloso. Y eso fue durante 10 años, por lo menos bajo mi cargo. Estamos hablando, yo salgo más o menos 2001 por allí, ¿no? Y bueno, un poco lo que fue ocurriendo en todas las instituciones culturales, era una librería que, a pesar de que era una librería de Monte Ávila, una institución del Estado, digo a pesar, digamos, ahí había, la política era de absoluta apertura. Nosotros presentábamos libros de Monte Ávila, pero presentábamos libros de cualquier otra editorial. Éramos una librería, digamos que éramos anfitriones de una cantidad de proyectos. Mucho de lo que pasa en Buscón hoy día, yo me lo traje de allá, de eso de ser una casa abierta,
para las editoriales, para los proyectos, en fin. ¿Qué pasa? Que empiezo a sentir, y fíjate que estuve con 3 presidentes que fueron pasando a lo largo, ¿no? Empezamos con Arraiz Luca, después estuvo Leonardo Asparren, luego tuvo de presidente Alexis Márquez, y con ningún problema. De hecho, bueno, hacían cambios de gerente en Monte Ávila y a Catina la dejaban porque, bueno, decían, no, Catina, esa es la librería Catina. Yo les arreglaba la cosa y decían, no, ¿cómo que es de Monte Ávila? No, esa es tuya, porque, bueno, ellas veían que el corazón que uno ponía allí, bueno, se transmitía y se transmitió a lo largo de 3 presidencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de un momento dado, ya sabemos en qué momento empieza a cambiar todo, y una de las cosas que empieza a cambiar con Monte Ávila y bueno, en lo que a mí me correspondía, que era la librería, eran directrices que no estaban acorde con mi manera de llevar ese proyecto, ¿no? Se empezaron a hacer censuras de ciertos libros, se empezó a llevar una línea, digamos, editorial, que viene, por supuesto, partiendo del cambio de línea editorial de la misma editorial, porque Monte Ávila empieza a cambiar en su línea. Y, por supuesto, si éramos la librería de Monte Ávila, la vitrina y la cara de Monte Ávila, pues todo eso se empezó a reflejar en la librería, y yo pensé que ya era momento de yo salir, porque en ningún momento anterior había sentido esa presión ideológica de tener que llevarla hacia un camino que no. Entonces es cuando tomo la decisión de dejar Monte Ávila con muchísimo dolor, porque, bueno, empecé a ver como incluso hasta el sellito se lo empiezan a quitar, bueno, ni hablar, una política editorial que lo que debían llevarse era por las vías de la reedición de los clásicos venezolanos, tantas cosas que tú veías como se estaban perdiendo, derechos que se perdían y dije, no tengo... Derechos que se pierden en cuestión de cosas tontas. Por ejemplo, nosotros en Sultana de la Auditoria acabamos de editar un libro maravilloso de Armando José Sequera, que es la comedia urbana. Y se pierden porque Monte Ávila en su cláusula dice que si no reedita el libro en los 5 años después de que se agote, pierde los derechos. Y es un libro capital quizá de la narrativa contemporánea, este caso el nuestro, y por no reeditarlo, por no reinvertir un libro que ya se te agotó, pierdes la capacidad de tener como puntero un libro maravilloso. Y ahí podríamos hablar de una infinidad de autores latinoamericanos. Nosotros teníamos joyas en el catálogo de Monte Ávila, no solamente venezolanos, que ya es un tema como de, ¿sabes?, como de responder a nuestra tradición literaria y a nuestro acervo y a nuestra memoria. Eso se perdió, pero se perdieron infinidad de autores que era insólito que no se hubiesen... Y déjame decirte que eso venía también desde atrás, o sea, hay unas políticas con Monte Ávila que fueron varios años de desatención, y bueno, pero ya aquí llegamos al culmen cuando ya se trata también de directrices. Exacto. Entonces ahí yo sentí que no tenía nada que hacer. Me voy, en ese momento, por cierto, antes hay también un paréntesis con el Centro Nacional del Libro. Trabajé con Maribel Espinosa, una maestra del libro, como en asuntos internacionales, como había tenido la experiencia esta en México de distribución. Entonces, bueno, estuve trabajando en promoción allí. Fueron años muy duros, me tocó, bueno, es que han sido, ya después lo que viene es un relato de pesares, ¿no? Estuvo la participación en el Ateneo de Caracas, que fue una librería hermosísima, ya estaba en decadencia para cuando a mí me toca, ya por más que intenté levantarla, era poco lo que había que hacer, pero había una cosa muy íntima, y es que resulta que a mí me formó como librera en los años de Monte Ávila, iniciando esos años que te decía de Monte Ávila, fue un librero alemán, que fue el fundador del Ateneo de Caracas. Entonces, ese señor que fue el fundador de lo que fue la más hermosa librería de los 70, 80 en Caracas, de verdad que con unos criterios libreros maravillosos, esa fue la persona, Hans Hirsch se llamó, él murió, un librero alemán. Entonces, bueno, yo sentía que ir así fuera de pasantía por el Ateneo, estuve de gerente poco tiempo, un año,
pero sentía que era como una manera de responderle a quien fue mi maestro librero, estar compartiendo en algún momento de mi vida ese espacio. Y bueno, luego las dificultades, país y tanta confrontación y tal, hace que, bueno, ya no pueda, me alejo completamente del trabajo para el Estado, cosa que lamenté muchísimo porque lo hacíamos perfectamente y era una honra y ahí poníamos nuestra mejor... El hecho de la vocación de servicio, es decir, tu tío fue un trabajador incansable por el Estado, dedicó toda su vida al Estado. Y las luchas personales de muchísimas personas que uno admira, que dijeron, bueno, no, yo voy a dedicar mi formación personal, no lo voy a hacer fortuna, sino a hacer lo mejor de mi país. Y lo hiciste durante... Y fíjate que yo fui becaria de la Fundación Ayacucho, y una de las cosas, el compromiso que había con estos becarios era volver al país y dejar en el país todo eso que tú habías, todas esas semillas que tú habías cultivado. Y bueno, eso fue lo que hice. Entonces, claro, era una sensación terrible, porque tú dices, bueno, pero ¿por qué dejar esto donde tú sientes realmente también Guaymare, que fue un proyecto hermosísimo a cargo de Luna Benítez, y que luego también se fue degenerando y se distorsionaron totalmente. Entonces, ahí es cuando un poco quedo fuera de todo trabajo con el Estado y sí con la necesidad de seguir viviendo, trabajando y produciendo para vivir. Entonces, bueno, viene un proyecto ya independiente donde se suman varios socios, donde se suman los nombres de Federico Pacanisi, María Fernanda Di Giacobbe, la embajadora del cacao en Venezuela. Ella es de letras, pocas personas saben que María Fernanda viene de formación de letras y de ahí esa poética con el cacao que ella tiene y ese trabajo tan hermoso de promoción y de difusión de esta producción cacaotera. Pero bueno, estos dos nombres junto al mío se suman y nos sentamos a soñar en una librería que fuera de segunda mano, que fuera de libros raros, agotados, primeras ediciones. Esto fue en el 2003 y fíjate, aquí lo que tendría que decirte es que yo nunca me imaginé que esa decisión de haber hecho, de que naciera una librería de segunda mano en una ciudad donde no hay esa tradición, en un país donde no hay una tradición de libro de segunda mano, era un riesgo hacerla. Imagen, un centro cultural que estaban haciendo con la expectativa de algo muy contemporáneo y meter en este espacio tan moderno una librería de segunda mano. Era un riesgo en el 2003, fue muy bien acogido desde el comienzo, tuvo un concepto claro, bibliografía venezolana era nuestro centro, nuestro norte. Queríamos rendir homenaje a toda esa producción editorial maravillosa que ha tenido la tradición editorial de Venezuela, con sus escritores, sus diseñadores, sus fotógrafos. Sentíamos que había muchísimo que rescatar y eso iba a ser una aventura maravillosa de meternos donde nos tuviéramos que meter, como así ha sido, para rescatar todos esos tesoros bibliográficos. Y ese fue nuestro norte. El proyecto se entendió muy bien desde el comienzo. Pero nosotros trabajábamos en paralelo también con producción novedades, ¿verdad? Había un país donde todavía habían libros, donde todavía habían transnacionales que te podían surtir. Entonces la librería también tuvo la novedad de que mezclábamos libros nuevos y libros viejos sin ningún pudor. Generalmente las librerías o son de viejo o son de nuevo, de novedades, pero no las mezclan. Nosotros las mezclamos sin pudor. En cualquiera de nuestros estantes tú vas a encontrar libros nuevos y libros viejos, porque la idea es que el libro en su valor sea lo que se redimensiona, no darle edad ni perder categoría por ello. Entonces, así nace, en ese momento sumábamos también libros nuevos, como te digo, pero ¿qué pasa? La producción empieza a mermar. La producción editorial empieza a mermar, las casas transnacionales empiezan a irse, empezamos a quedar solos, cada vez hay menos que mostrar. Esto es catastrófico para la mayoría de las librerías que vivían de libros nuevos porque empiezan a fallecer, empiezan a cerrar sus puertas porque no hay libros con que llenarlos. Y paradójicamente nosotros cada vez teníamos más libros porque a esto se suma el éxodo.
Y entonces resulta que cuando la gente se va del país, ven en sus neveras, sus carros, sus planchas, pero lo que dejan hasta el final con la ilusión de que se lo van a llevar son los libros, porque los libros son la vida. Los libros es una vida entera que se va haciéndose a lo largo de los años y que reúne demasiado afecto como para dejarlo, ¿no? Entonces la gente, como te digo, vendían todo y de repente llegaba que ya el vuelo es dentro de un mes, las maletas son 2 y la biblioteca son 40 cajas. Entonces, ¿a dónde recurren? Al Buscón. Entonces nosotros nos hemos convertido en un sitio para recibir esos libros. Bueno, estamos hablando con Catinas Enríquez González. Vamos a hacer una breve pausa, 2 minutitos, y volvemos ya a la última sección de nuestro programa, Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de Imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. No dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les repito el lugar hermoso en el que me encuentro. Estoy en la librería El Buscón, en el centro comercial Paseo Las Mercedes, en el sótano. Resulta que Caracas tiene este búnker cultural. El sótano de uno de los centros comerciales más modernos es el trasnocho cultural, con salas de microteatro, con salas de cine, con restaurantes, galerías, y en el medio del centro se encuentra quizás la joya de la corona, la perla de esta ostra que se ha macerado con el amor hacia los libros de Catina, que es la librería El Buscón. Usted la ve por fuera y no puede evitar el deseo de entrar a la librería. Tras estos ventanales, tras estos vidrios, han colocado las más hermosas y llamativas joyas librescas que jamás haya visto. Hay otras librerías en Caracas, ciertamente, y ha habido librerías que han cerrado, bueno, como lugar común, ¿no? Que era también muy, muy visible, pero jamás le han podido ganar a la vitrina del Buscón, que además es un símbolo, porque tiene una característica que no tiene ninguna otra librería. Esta vidriera es una vidriera que habla del buen gusto de un librero. Y yo creo que obedece también a los viajes de Catina. Catina acaba de llegar ahorita de Bogotá, de visitar las librerías bogotanas, y se trae ella ideas de todas esas librerías para ir metiéndolas poquito a poco. Yo tomé una palabra de un plato que está en la puerta del Buscón. Esto yo no me había dado cuenta, todas las veces que he venido. Me dijo fue Rafael Cadenas. Tuvimos una presentación hace 2 meses y Rafael Cadenas con una emoción traía unos papelitos para repartírselos a cada uno. Decía, yo siempre agarro uno y me lo llevo. ¿Cuál te salió? Me salió fecunda. Wow. Qué linda palabra. Esa, yo me voy a robar esa idea. Sí, eso lo tenemos en la caja y bueno, te cuento que con esas palabras se bautizaron, son papelitos que tienen palabras, son palabras recortadas. Y con esas palabras se bautizaron un libro. Un autor dijo, yo quiero
bautizar el libro con las palabras que están dentro del libro. Entonces las recortó, las puso en un bol y bueno, con eso se bautizó. Luego yo las dejé en caja y entonces es muy divertido porque la gente las saca, juega, hace poemas con las palabras y es un divertimento, ¿no? Que finalmente es lo que es la idea de la librería. ¿Qué pasa en el Buscón de lunes a domingo? Abren toda la semana, de lunes a domingo. ¿Qué pasa? ¿En qué horario la gente puede visitar el Buscón? ¿Y qué sucede en este espacio mágico? Okay. Sí, bueno, en realidad la librería cierra 2 días al año solamente, el 25 y el 1 de enero, el 25 de diciembre, el 1 de enero. Bueno, es un trabajo sin fin acá. Y estamos entre de la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Inicialmente cerrábamos casi a medianoche. El proyecto era trasnocho, estamos ubicados en un espacio que se llama Trasnocho Cultural y cerrábamos casi que a medianoche, pero bueno, ya sabemos cómo está la ciudad, los problemas de transporte, tantas cosas que nos agobian en estos últimos tiempos y lamentablemente hemos tenido que reducir el horario. ¿Qué pasa en el Buscón? Bueno, en el Buscón pasan miles de cosas, tenemos presentaciones, tenemos 3 eventos a la semana, los martes, los jueves y los sábados. Ahora justamente está entrando un autor que va a presentar su libro el próximo jueves y tenemos actividades para niños, tenemos exposiciones, eso que ves en la vitrina, que además me alegra que hagas estos piropos a las vitrinas porque es verdad que nos esmeramos mucho. Ahorita tenemos una vitrina dedicada a Cruz 10, al maestro Cruz 10, y la otra vitrina la tenemos dedicada a Sofía Inver, recordando siempre que el sentido de ser del Buscón es un espacio para la memoria y yo creo que por eso el tema de la bibliografía venezolana, eso hay que repetirlo mucho, rendimos culto a la memoria y pensamos que no podemos pensar en mejores futuros si la memoria no la resguardamos y la protegemos. Entonces esas figuras que ves en la vitrina son pequeños homenajes que hacemos. ¿Qué más te digo? Recitales poéticos. Aquí ustedes han estado, hemos tenido la honra de recibirlos a ustedes también recientemente con la última publicación sobre la obra de Rojas Guardia y esperemos que sigamos en este intercambio maravilloso, pero muchas cosas pasan. Para finalizar, Katina, ya nos quedan menos de 2 minutos. Cuéntanos qué proyectos tienes para el futuro. Sé que te la pasas viendo librerías y absorbiendo cosas hermosas del arte, pero ¿cómo ves al Buscón dentro de los próximos 4 años que cumple 20 y los próximos 10 años cuando tenga 26? Sí. Bueno, fíjate, yo qué bonita pregunta porque de verdad que uno no se la plantea mucho, pero yo diría que aquí ha crecido una gran familia, o sea, a ti te conocí gracias a los libros, gracias a tus proyectos editoriales y eso día a día crece, es una familia de autores, una familia de editores, de libreros, el trabajo de formación librero. Aquí, como tú lo dijiste antes, no se trata de vendedores de libros, somos libreros y siempre se los digo a los muchachos que trabajan en el Buscón que con mucha honra vean su oficio porque es un oficio muy noble, un oficio que además está en extinción en el mundo y que cuando los hay se reconocen, cuando se hace bien el oficio se reconocen y eso además a mí me encanta, esa parte pedagógica del trabajo librero. Gracias a Dios han salido maravillosos libreros de acá, personas que están haciendo ahorita una labor importante en el campo cultural y que han salido como libreros, eso me honra muchísimo. Entonces la veo como una familia que sigue creciendo, con la pasión que nunca muera, porque finalmente es lo que nos... y en momentos de crisis y en momentos de todo lo que estamos pasando, siento, no me preguntes cómo ni por qué, pero me siento que esta pasión, el alimento de no sé qué, digo que tiene que ser pasión porque cuando hay tanta dificultad y cada día es un reto y eso también te moviliza, hay una energía ahí particular que es distinta a cuando trabajamos con mayores comodidades, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de compromiso y yo creo que hay que estar donde hay una cosa que
Hay unas palabras de Rafael Cadenas que dice: el amor ubica donde se debe estar. Entonces, bueno, yo creo que este es mi lugar. Gracias, Katina, por regalarnos esta entrevista, darnos la oportunidad de compartir contigo en este hermoso espacio. La invitación es a todos los que nos escuchan por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría, a que cuando vengan a Caracas no se pierdan la oportunidad de compartir el Buscón, que sigan al Buscón en sus redes sociales, que es el Buscón 1 en Instagram y en Twitter, y bueno, y que conozcan más de este trabajo, que verdaderamente hay que emularlo, seguirlo, copiarlo. Si estás en una ciudad diferente, bueno, sueña con una librería, porque Katina nos da buenas esperanzas de todo esto. Yo agradezco a Katina por habernos recibido y les agradezco a ustedes por escucharnos. Y ahora les voy a pedir que dediquen unos breves minutos a escuchar los mensajes que tienen nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de @Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a $5. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram @MCBO Netflix para obtener más información. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.